que ahí eso hubiera reflejado más claro. tu estado de ánimo, porque una cosa es, me siento triste y estoy volteando a la cámara y trato de sonreír por fuera, pero cuando ya alguien te toma distraído esa imagen, así es como puedes reflejar perfectamente lo que estabas viviendo en ese momento, porque no te das cuenta. Y eso es lo que yo trato también en mis imágenes, captar a los novios. Muchas veces cuando fotografío novios les digo, ustedes cuando yo me acerque no volteen a la cámara, o sea, ustedes sigan en lo suyo, sigan divirtiéndose. Mi trabajo es hacer un reportaje de su boda. Claro. Y ese reportaje va a incluir los momentos felices. Y sí vamos a tomar algunos momentos posados, porque pues, son las clásicas fotografías posadas que no pueden faltar en una boda con la abuelita y con los papás y los hijos. Sí, pero a lo mejor captas ese momento en el que están en la mesa de honor y se están viendo, ¿no? Con ese amor de que sin decir nada están diciendo todo. Exacto. Igual en la iglesia. En la iglesia, los fotógrafos clásicos que están en la iglesia, pues nada más oprimen el botón cuando están con la hostia, los anillos, el lazo, pero todos los momentos que los novios se voltean a ver y se dicen cosas con los ojos, con la mirada, sí, eso no lo captan. O que están hablando con Dios, ¿no? Que, no sé qué pensamiento tendrán en ese momento, pero lo están diciendo. O en ese momento de repente ves a la mamá del novio que se le escurre una lágrima, claro, y eso es lo que tienes que captar. Sí, estar atento a esos instantes. Y un fotógrafo de iglesia, de los que están ahí apalabrados con el padrecito, no hacen eso. Ellos lo único que quieren es vender unas fotos ni cumplir, o sea, lo que quieren es ganarse unos pesos para poder seguir comiendo. Sí, porque a veces ni siquiera son tan buenas las fotos, ¿eh? Digo, típico, ¿no? Que en las primeras comuniones tú lo ves, nada más es como te entregan 300 fotografías, sí, no sacas todas buenas. Exacto, exacto. Y digo, sí hay que disparar muchas fotografías porque los momentos, pues tienes que captarlos y a lo mejor un momento puedes tomar 3 o 4 fotos y de esas 3 o 4, una probablemente te sirva porque es lo que querías captar. Pero pues finalmente tampoco un buen fotógrafo dispara cientos de miles de fotografías, ¿no? Pero tampoco va a disparar pocas porque son muchos momentos. Entonces tienes ya después de que hacer una selección. Yo cuando entrego mis imágenes, lo que más, el mayor halago que pueden hacer hacia mi trabajo es decirme, oye Pepe, pues aquí tú me habías dicho que mi paquete incluía 150 fotos, pero impresas. Pero la verdad es que ya empecé a descalificar y ya hay 280 fotografías que quiero imprimir. Ah, bueno, pues no te preocupes, eso lo arreglamos. Lo paqueteamos por fuera. Exactamente, pero eso es un halago, o sea, claro, imagínate que tú entregues, no sé, 1000 fotografías, 1000 imágenes y te digan, oye, yo tenía que escoger 150, llevo 60 y no encuentro, ya no encuentro más fotografías que me imprimas. Entonces, pues si te llegan a decir eso, entonces mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Entonces, realmente eso es algo que halaga a uno como fotógrafo, más que, bueno, puedes seleccionar, cuando seleccionas un fotógrafo, y es lo que se los digo yo a mis clientes, o sea, va a haber cientos de fotógrafos, cientos de ofertas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, platicar con el fotógrafo para ver realmente si él siente lo que tú sientes de esos momentos, para que sean compatibles y puedan estar ambos relajados, ellos tranquilos de que vas a tomar las mejores imágenes de sus eventos y tú también contento de fotografiar a esa pareja y compartir la felicidad que están compartiendo ellos en ese momento. Oye, yo tengo una pregunta que desde hace rato estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cómo sabes cuál es el lado? Porque todos tenemos un lado, ¿no? Que nos favorece más. ¿Cómo sabes cuál es ese lado? ¿Y por qué tenemos uno en específico? Bueno, en realidad, pues, todos tenemos un ángulo que puede ser más fotogénico que otro. Incluso muchas veces, a lo mejor has oído comentar que dicen, mira, tiene buen lejos. Pues ya a lo mejor su ángulo es de lejos, ¿verdad? Entonces, pero depende mucho de la simetría del rostro, porque hay rostros redondos, hay ovalados. Entonces, uno como fotógrafo tienes que ir haciendo pruebas, también muchas veces a base de prueba y error. O sea, tienes que fotografiar los diferentes ángulos para ver en cuál es en el que fotografía mejor la gente. Hay gente, yo me he encontrado modelos que he fotografiado que en las fotografías se ven preciosas, las ves en vivo y no son tan bonitas. O sea, en realidad fotografían mejor de lo que las ves en persona. Y viceversa. O sea, me ha tocado niñas que las ves en persona y no son muy bonitas, pero en la fotografía, o sea, parecen princesas y parecen fotos de
de revista, ¿no? Estudio. Y esas son las que luego suben a su Facebook, pero bueno. Luego las Finalmente, conoces y dices, oh, ¿qué pasó? sí, digo, y no están engañando a nadie, porque no están ni ¿Es retocadas real? las fotografías. Es real cuando las fotografías de ciertos ángulos, pero hay veces que pues es al revés, ¿no? Entonces tienes que buscar como fotógrafo el mejor ángulo en cuál fotografía cualquier persona, desde un niño, un hombre, una mujer, cualquier ángulo es el que tienes que buscar, y lo tienes que hacer tomando tus imágenes y viendo tu cámara, ¿no? Viendo, bueno, aquí es donde está saliendo mejor. Que esa parte era complicada cuando contabas con la tecnología, porque tenías un rollo que revelar y esperar tiempo para poder ver esas imágenes. Entonces, ahí sí, a través del visor, tenías tú que decidir cuál era el mejor ángulo antes de presionar el botón. Ahora ya tienes la facilidad de ver digitalmente la imagen y pues si no te gusta, la decidir. desechas Claro. en el momento. Okay. Y cambiando ese tema, me gustaría ponerlo del otro lado. O sea, ¿qué puedes hacer? Porque mira, yo me acuerdo, o sea, tengo 2 hermanas que son muy coquetas y que desde muy jovencitas, ellas se estudiaban en el espejo. ¿De qué manera sus ojos se veían mejor, su cabeza se veía mejor, su sonrisa se veía mejor? Bueno, hasta lloraban frente al espejo, y las voy a ventanear, perdón, hermanas queridas, pero es la verdad. Y yo las veía y decía, ¿será? Y te lo juro, mira, luego veía las fotografías y ellas siempre salían bien. Bueno. Entonces sí hay también una serie de cosas, truquitos o tips. No, claro que los hay, incluso pues en las escuelas de modelaje. Photoshop. Bueno, eso es aparte, pero en las escuelas de modelaje les enseñan todo eso, y uno de los mejores ejercicios, así como los fotógrafos tendríamos que ejercitar diario nuestra cámara y estar tomando fotografías de lo que te encuentres y que te guste, pues la gente que se dedica al modelaje hace eso, o sea, se pone frente al espejo a modelar, como dices tú, hasta la forma en que lloran. Ajá. Las artistas Expresiones, sí. de televisión pues hacen eso. ¿Por qué? Porque las ves llorar en la televisión. Entonces estudian a ver de qué ángulo se ven mejor llorando. Entonces finalmente es algo que tú debes de conocer para ti mismo, y si te vas a dedicar a modelar, pues entonces hazlo frente al espejo, porque ya después frente a un fotógrafo, frente a una cámara de televisión, pues ya no tienes la facilidad del espejo, pero si ya lo tienes tan dominado, pues ya sabes. Es una gran ayuda. Claro. Sí, porque mira, te voy a dar el caso contrario. Tengo otra amiga también muy querida, que nada más le dices, te voy a tomar una foto, y en ese momento se vuelve fea, te lo juro. Siendo una mujer muy guapa, no sé qué expresión hace a la cámara, que es un gesto que no la favorece. Y es que finalmente, para que te fotografíen necesitas tener el gusto por ser fotografiado, al igual como cuando fotografías. Cuando tú buscas a una persona para fotografiar, necesitas ser alguien que le guste ser fotografiado. Y tú como modelo, si buscas a alguien que te fotografíe, tienes que buscar a alguien que le guste fotografiar. Con quien te sientas cómodo también. Además, ¿no? sentirte cómodo, tiene que haber química también entre el fotógrafo y el modelo. Porque si te sientes incómodo, incómoda frente a un fotógrafo, las fotos se van a reflejar inmediatamente. A mí me pasó alguna ocasión, estaba yo fotografiando a una persona en Acapulco y ella no le gustaban las fotografías. O sea, ella, en cuanto a ella fotografía, como dices, ponía caras las peores que te imaginas. Como, ¡ay, por qué estoy aquí! Exacto. Pero pues finalmente Eso se ve. Lo ves plasmado y dices, no, ninguna de estas imágenes me gustó. ¿Pero por qué? Porque a ella no le gusta ser fotografiada. En cambio, a otras personas que les encanta ser fotografiadas, o sea, y además ven una fotografía donde les gustó, no, hombre, pues las tienes ahí ya compradas para toda la sesión y te posan como quieras. O sea, porque dicen, ¿sabes qué? Sí, fotografíame de cualquier ángulo porque ya sé que salgo bien contigo. Pero, y no es que sea contigo, sino que hay esa afinidad. Ella tiene las ganas de hacerlo, y además hay esa afinidad con el fotógrafo. O sea, es una química. Entonces, ¿es real esta frase de hacerle el amor a la cámara? Sí, realmente así es. Incluso yo muchas veces a mis modelos les digo, piensa que estás viendo en el lente de la cámara a la persona que más quieres, a la persona que más te gusta, a la persona que más deseas. Y es cierto. Y conquístala. Sí, y finalmente lo hacen y se transportan y así lo ven, así lo ven. Entonces pero y también es cierto entonces esta parte de que hay gente que es fotogénica y hay gente que no. Que es aunque te encante la foto, a lo mejor pues no se te da, ¿no? Mira, sí hay obviamente gente que es más fotogénica que otra, pero si a ti te gusta ser fotografiada, no importa que no sea muy fotogénica, siempre el fotógrafo va a encontrar algo bonito para en ti. destacar.
Sí. Porque ya empezó esa... Porque además ella tiene o él tiene las ganas de salir bonita o guapo en las fotografías, ¿no? Entonces mucho tiene que ver la intención. Sí, claro. Sí, como todo lo que haces en la vida. Por eso mucha gente dice, bueno, yo trabajo en esto, pero porque pues tengo que comer, ¿no? Y muchos artistas pues se mueren de hambre porque lo que les gusta es ser artistas, pintar, les gusta la fotografía, les gusta... Y todavía no encuentran un camino profesional de hacerlo. Entonces, pues se meten a lo mejor al Starbucks a trabajar mientras para ganar unos pesos para subsistir, porque su obra, pues no lo la que les falta vender, es el ¿no? canal de difusión, pero lo de artista ya es algo intrínseco. Exacto. Sí, es que es muy difícil que en una persona se encuentren esas dos cualidades y son necesarias las dos. El talento y pues no sé cómo llamarlo, es un cierto tipo de inteligencia comercial para saber promoverte. Eso que mencionas es bien importante. En cualquier tipo de artista puede ser tu trabajo excelente, y digo, yo conozco excelentes fotógrafos. Siempre va a haber alguien mejor que tú y yo encuentro muchos fotógrafos mejores que yo, pero es gente que se dedica únicamente a ver su arte, no es sociable, esa parte del comercial no les agrada, no les llama la atención, entonces es más bueno, no los buscan, claro, no los buscan por lo mismo, porque están muy metidos en su mundo y hacen fotografías, imágenes deliciosas, pero no pueden mostrarlas al mundo porque no tienen esa habilidad. No saben dejarse ver. Entonces, en ese momento, pues es cuando tienen que buscar a lo mejor algún representante, alguien que diga, ¿sabes qué? O sea, me encanta tu talento y voy a ayudarte a, pues, a sobresalir, a promoverte, ¿no? Pero hay gente que dice, no, o sea, yo lo hago para mí y pues sí, o sea, está muy padre que lo hagas para ti, pero pues no vas a esperarte como tantos artistas, pintores, gente que se hizo famosa después de morir, ¿no? O sea, ¿para qué te esperas? Ay, sí. Claro. O sea, ¿para qué te esperas a eso? No, además Qué son mejor que dones, disfrutarlo ahora. los típicos dones que Dios te dio, pues explótalos, ¿no? Aprovéchalos y además, pues, sácalos a la luz, ¿no? Pues sí, pero hay mucha comparte. Gente que no lo hace así. Y ahorita que hablas de esa parte de compartir, girando un poquito de tema, yo siempre he sido muy de compartir las cosas, de compartir conocimiento, de compartir libros, de compartir lo que vas aprendiendo, lo que vas encontrando. Y hay gente que me critica por hacerlo, pero cuando creé mi página en Facebook, ya más adelante se las daré,